Hay dolores que no hacen ruido. Hay verdades que sabes que son ciertas, pero son tan negadas que terminas dudando de ti mismo. Y si alguna vez lograste salir de una relación tóxica con un narcisista, sabes esto mejor que nadie: su silencio no es paz. Es una guerra silenciosa, fría, manipuladora, que te hace creer que estás perdiendo la razón. En el video de hoy vamos a quitar una por una las máscaras para entender por qué alguien puede causar tanto daño. Y aún así, negarlo todo. Y lo más importante, por qué no necesitas su reconocimiento para poder sanar. Si alguna vez te sentiste abandonado, en medio de tu propio dolor, quédate hasta el final, porque aquí encontrarás la verdad, alivio y la fuerza para no volver jamás a esa oscuridad. Y si estás en camino de sanar, suscríbete y activa la campana, porque aquí no solo desenmascaramos el daño, sino que reconstruimos tu verdadero valor. 1. No hace falta gritar para ser escuchado, pero para el narcisista tu silencio es la mayor amenaza. ¿Sabes qué es lo más desconcertante de un narcisista que sabe que te ha lastimado, pero actúa como si nada hubiese pasado? No es que no perciba las consecuencias de sus actos, sino que no se permite enfrentarlas. No es falta de conciencia, sino distorsión de la conciencia. Un autoengaño tan sofisticado que llega a convencerse de su propia inocencia. El narcisista no niega tu dolor porque no lo vea, sino porque si lo aceptara, toda la imagen que construyó de sí mismo se vendría abajo. Mira, para una persona común, admitir un error puede doler, pero también es un paso hacia el crecimiento. Para el narcisista es diferente. Su identidad está edificada sobre una base frágil: siempre tener la razón, siempre ser el mejor, siempre controlarlo todo. Un ego ideal que no permite ninguna fisura. Reconocer que te ha lastimado no solo sería una vergüenza, sería su colapso personal. Perdería la ilusión que ha sostenido toda su vida para evitar sentir que no es suficiente. Y aquí es donde todo se desmorona. En lugar de responsabilizarse, reescribe la historia en su mente. No fue él quien te hirió, sino tú, por demasiado sensible, malinterpretando, dramatizando sin necesidad. En su mente tú no eres la víctima, eres la culpable que provocó su reacción. Y una vez que cree en esa versión distorsionada, cualquier sentimiento de culpa se disipa. Quizá los viste calmados tras una gran discusión mientras tú estabas destrozado. No porque sean más fuertes, sino porque ya ajustaron el guión en su mente para no sentir nada. No necesitan gritar sus defensas. Ya las procesaron internamente sin pausa y con familiaridad. Ese es su mecanismo de supervivencia. No para vivir de verdad, sino para continuar con la máscara que han llevado tanto tiempo. Y si alguien, especialmente tú, intenta arrancársela, te conviertes en un enemigo. Porque para ellos no solo señalas un error, amenazas la existencia de todo su yo construido con dificultad. Crees que son insensibles. No del todo. Podrían sentir algo, pero no es arrepentimiento, es vergüenza. Una vergüenza mortal porque toca esa parte vulnerable que han sepultado el fragmento humano que sabe que se equivocó. Pero el narcisista no sabe cómo quedarse con esa vergüenza para cambiar. La expulsa y adivina a quién pertenece después. A ti. Convierten la vergüenza en ira. Transmutan su malestar en acusaciones. Reflejan el yo me siento mal hacia tú me haces sentir mal. Y comienzan a culpar. De ese modo, no sufren la humillación interna. Eres tú quien la carga por ellos. Así se desata un ciclo tóxico: causan daño, niegan, distorsionan, culpan y causan más daño.
Tú, si no despiertas, quedas atrapado en una confusa rueda psicológica que cambia las reglas según les convenga. Pero hay algo importante que debes saber: su negación no borra la verdad, solo te desorienta. Tus emociones son reales. Tu dolor es real. Y el hecho de que no lo reconozcan no te convierte en culpable. No necesitas una disculpa para sanar, porque una disculpa de alguien que no sabe arrepentirse jamás será suficiente. Lo que necesitas es claridad. Claridad sobre cómo operan. Claridad de que no son quienes te harán justicia. Y claridad de que tu paz no está en sus manos, sino en tu decisión de no seguir jugando a este engaño. Tal vez pensaste: si comprendieran cuánto me duele, cambiarían. Pero sabes que a veces sí comprenden. Pero no pueden enfrentarlo, porque la verdad les duele más que lo que te hicieron a ti. Y ese es el momento de elegir seguir esperando a que despierten algún día, o marcharte para despertar tú mismo del hechizo que te impusieron. Tienes el derecho de retomar la autoría de tu historia, una historia no distorsionada por su negación, no manipulada por su silencio, y no opacada por un dolor que nunca admitirán. La sanación comienza cuando dejas de esperar que alguien valide tu dolor, y comienzas a validarlo por ti mismo. 2. Ellos saben que te han hecho daño, simplemente nunca lo admitirán. Porque si lo hicieran, todo el mundo falso que construyeron se derrumbaría. ¿Alguna vez pensaste que si alguien causa un dolor profundo, sentirá remordimiento? Pero con un narcisista, la emoción que aparece después de hacerte daño no es culpa, es vergüenza. Y esta es una diferencia fundamental que debes entender. Porque la culpa puede llevar al cambio. Pero la vergüenza, cuando no se maneja bien, lleva a la destrucción. Una persona emocionalmente sana, al cometer un error, siente remordimiento porque le importa el otro. El pensamiento «hice algo mal» despierta el deseo de corregir, reparar, aprender y crecer. Pero con alguien que tiene rasgos narcisistas, eso rara vez sucede. Porque en el momento en que se dan cuenta de que han fallado, no solo piensan «hice algo terrible», sino «soy una persona terrible». Y no pueden vivir con esa idea. No tienen una base sólida desde la cual conservar su autoestima mientras admiten errores. Por eso, en lugar de reconocer y disculparse, reaccionan de la única forma que conocen, lanzando esa vergüenza sobre ti. ¿Alguna vez te han culpado a ti? ¿Has llorado por dolor solo para escuchar que eres demasiado sensible, dramático, o incluso que estás manipulándolos con tus emociones? Eso no es casual. Es proyección, un mecanismo psicológico clásico en el que expulsan sentimientos insoportables y los colocan sobre otra persona. Así no tienen que sentirse mal consigo mismos. Tú cargas con ese peso en su lugar. Y por eso, después de cada discusión, te sientes vacío, confundido, perdido. No solo duele lo que hicieron, sino también su negación fría ante tu dolor. No solo te lastimaron, te negaron incluso el derecho a estar herido. Eso es lo más aterrador. Mientras tú te preguntas, ¿estaré exagerando?, ellos respiran tranquilos porque han descargado su vergüenza. No es insensibilidad, es una forma de manipulación inconsciente y sofisticada. No necesariamente buscan hacerte daño, simplemente no pueden soportar saberse culpables. Y aquí hay algo que debes recordar. No lo hacen porque no importes, sino porque ellos son demasiado frágiles para asumir la responsabilidad de tu dolor. Esto no es una justificación. Es una advertencia. Porque si no entiendes este mecanismo, te quedarás atrapado en un ciclo de culpa en el que nunca sabrás
qué es cierto o falso. Intentarás explicarte mejor para que comprendan tu dolor. Suavizarás tu tono, te corregirás, incluso pedirás perdón solo para restaurar una falsa paz. Pero cada vez que haces eso, no sanas. Solo estás doblando la verdad igual que ellos. Estás ayudándoles sin querer a evadir su responsabilidad. Estás asumiendo una carga emocional que no te pertenece. ¿Y cuál es la consecuencia? Dejas de confiar en tus emociones. Empiezas a dudar de tu memoria. Te da miedo decir lo que sientes por temor a parecer demasiado. Y poco a poco, pierdes el vínculo contigo mismo. Ese es el verdadero daño de una relación narcisista. No son solo heridas superficiales, sino una erosión interna desde lo más profundo. No necesitas que ellos cambien, porque no pueden, al menos, no mientras sigan negando quiénes son realmente. Y cuanto más intentes explicar para que entiendan más, te alejas de tu propia sanación. La clave: no necesitas su reconocimiento para sanar. Puedes decirte a ti mismo: estoy herido y tengo derecho a sentirlo. Aunque lo nieguen, aunque manipulen, aunque te hagan creer que tú eres el problema, tú tienes el derecho de estar de tu lado. Recuerda esto: la culpa lleva a la sanación, la vergüenza reprimida al daño repetido. Y no tienes que quedarte para presenciar ese ciclo. Puedes salir. No porque los odies, sino porque te amas. No para castigarlos, sino para proteger tu alma de la manipulación invisible. Ellos pueden quedarse en silencio, pueden negar. Pero la verdad no necesita aprobación para existir. Solo necesita que tengas el coraje de creer en ti y seguir adelante incluso si nunca llega una disculpa. 3. No estás loco. Simplemente acabas de salir de un mundo donde la verdad fue distorsionada para alimentar el orgullo enfermizo de otra persona. Una de las cosas más crueles que puede hacer un narcisista no es el acto que te hiere al principio, sino la forma en que lo niega después. No solo te hace daño, también te lleva a dudar de si ese dolor fue real. En una relación sana, tras un conflicto grande o pequeño, ambas partes se detienen a reflexionar. Para reparar, para pedir perdón, para comprenderse mejor. Pero en una relación con alguien con rasgos narcisistas, lo que ocurre es justo lo contrario. Cuando intentas expresar lo que sientes, cuando traes hechos concretos, cuando describes lo que ocurrió, no escuchan. Reinterpretan, invierten los roles o directamente niegan por completo la realidad que tú viviste. Te dirán que estás imaginando cosas, que estás exagerando, que te aferras a tonterías. Y si lloras, te mirarán con frialdad como si estuvieras molestando en lugar de estar sufriendo. Lo más aterrador, que pueden contar otra versión de los hechos, sin siquiera parpadear. Y como una vez confiaste en ellos, empiezas a preguntarte: ¿y si estoy recordando mal? ¿Y si sí soy demasiado sensible? Poco a poco pierdes la confianza en tu propia memoria. Esto no es un error. Es una forma de invasión cognitiva. Te hacen dudar de tus emociones y vivencias. Una de las armas favoritas del narcisista no es la amenaza directa, sino la manipulación de la realidad para que encaje con su ego. No buscan la verdad, buscan una historia en la que sean los buenos, los incomprendidos, los sufrientes. Y si eso significa convertirte a ti en el problemático, el exagerado, el emocionalmente inestable, no dudarán en hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad tal como es amenaza la estructura falsa de identidad que construyeron. Si tuvieran que mirar de frente lo que hicieron, el daño, las palabras crueles, la frialdad, tendrían que aceptar algo insoportable, que no son perfectos, que incluso pueden ser crueles. Y eso
no puede suceder en el mundo de un narcisista. Así que eligen el camino más fácil: distorsionar los recuerdos, recolorear la historia, cambiar los papeles. En su nueva versión, ellos son las víctimas y tú la causa del caos. Por eso, cuando terminas con un narcisista, no solo duele la ruptura, duele ver cómo distorsionan la verdad, cómo intercambian recuerdos, cómo invalidan tus emociones. El dolor se profundiza porque ya no sabes qué fue real y qué fue un espejismo que ellos implantaron en tu mente. Por eso, muchas víctimas de abuso narcisista describen la experiencia como salir de una niebla emocional, como despertar de un trance donde ni siquiera podían confiar en sí mismas. Se vuelven cautelosas con sus recuerdos, sus emociones, y eso hace que sanar sea aún más difícil. ¿Por qué? ¿Cómo sanas una herida si quien la causó insiste en que nunca existió? La respuesta es esta: tienes que hacer lo que ellos no pueden creer en ti. Tienes que convertirte en el testigo de tu propia historia. Tienes que aferrarte a la verdad, no solo con la memoria, sino con el cuerpo, con las lágrimas que derramaste ese día, con el miedo que sentiste cuando alzaron la voz, con el vacío que quedó tras su silencio. Tu cuerpo no miente, tus emociones no mienten. Y cuando sostienes tu verdad con firmeza, verás con claridad su silencio no es prueba de inocencia, es prueba de que temen a la verdad. Ellos no pueden acercarse a ella porque los destruiría. Pero tú sí puedes, porque tú la viviste, tú la resististe, y ahora mereces liberarte. Ellos pueden reescribir el pasado en su mente, pero no tienen derecho a reescribirlo en tu corazón. Esa es tu memoria, tu camino, tu dolor y también tu lección. No necesitas que lo reconozcan. No necesitas que digan: me equivoqué, para saber que hiciste bien en marcharte. De hecho, no necesitas que digan nada. La verdad no necesita validación para existir. Solo necesita ser protegida por ti. Y esa fidelidad a tu memoria real, tus emociones reales y tu valor real será la puerta hacia tu sanación. Ellos pueden seguir viviendo en su ilusión, pero tú puedes elegir vivir en la verdad. Y no hay nada más poderoso que eso. 4. Un narcisista no teme perderte a ti, solo teme perder el control sobre ti. Hay una verdad dolorosa que muchos solo descubren después de haber salido de una relación tóxica. Incluso cuando el narcisista ya no está presente, sigue buscando controlarte. Con silencio, con ausencia, con insinuaciones que nunca se dicen. ¿Crees que cuando deja de escribirte, de llamarte, de discutir contigo, significa que te ha soltado? No necesariamente. En el mundo de los comunes, el silencio puede ser un espacio de sanación. Pero para un narcisista, el silencio es una estrategia. No es un final. Es una forma nueva, más sutil, más cruel y más difícil de detectar de manipulación. Porque al no escucharlo, crees que ha desaparecido. Pero sigue presente en tu mente. Como una pregunta sin respuesta, un mensaje nunca enviado, una puerta entreabierta que te hace dudar si regresará. Ellos lo saben, y usan esa ambigüedad para mantenerte ahí. Es un control sin contacto, sin palabras, sin presencia. Te deja girando en la duda, preguntándote qué hiciste mal, culpándote por haber arruinado la relación. Y es en ese estado que sigues entregando energía emocional, sin recibir nada a cambio. Piensas que te ha olvidado, pero en realidad te vigila desde lejos. Quizá con una publicación ambigua en redes sociales, un estado que aparece justo cuando comenzabas a sanar. O a veces no hace nada, porque no necesita hacerlo.
Mientras sigas pensando en él, sigue ganando. Para un narcisista, la victoria no está en el amor, sino en la influencia, en que todavía reacciones, todavía duelas, todavía esperes. Y ellos lo saben bien. Cuanto más intentas entenderlos, más buscas sentido a su silencio, más te pierdes en el laberinto que diseñaron. Un laberinto donde la lógica se sustituye por emoción, donde las preguntas nunca tienen respuesta, y donde siempre vuelves al mismo punto. ¿Y si fue mi culpa? Pero no lo fue. Necesitas saberlo. Su silencio no es madurez. Es una herramienta, un arma. Una declaración muda que dice: todavía tengo poder sobre tus emociones, incluso sin estar aquí. Y ese es el momento de despertar. Nadie puede controlarte a menos que tú le sigas dando espacio en tu mente, gratis. No puedes evitar que guarde silencio, pero sí puedes elegir no darle significado. Sin más preguntas, sin más explicaciones, sin más culpa. Solo así es su silencio. Y no tiene nada que ver con tu valor. Porque si no mantienes tu centro, caerás en la trampa emocional que han tendido la esperanza. La esperanza de que un día regresará, admitirá su error, pedirá perdón. Pero ¿sabes qué? Mientras vivas esperando que él cambie, estás posponiendo tu propio cambio. No necesitas que regrese para cerrar el capítulo. Tú puedes poner el punto final, sin diálogo, sin conclusiones. Solo con la claridad en tu corazón: amé, me dolió, pero ahora elijo la paz. Y aquí está la magia: cuando ya no reaccionas, su juego se acaba. Cuando no respondes a mensajes ambiguos, cuando no caes en estados insinuantes, cuando no sientes la obligación de explicarte, ya no tiene nada a lo que aferrarse. Porque tu presencia, tu reacción, es el combustible que alimenta su ilusión de poder. Pero cuando te retiras por completo, no solo físicamente, sino también en energía, en atención, en expectativa, has recuperado el dominio de tus emociones. Eso es el no contacto. No solo bloquearlo, sino un estado interior. Ya no necesitas disculpas, ni justicia, ni explicación. Ya entendiste que guarda silencio no por nobleza, sino por miedo. Miedo a enfrentarse a sí mismo. Miedo a la verdad. Y la verdad es: esta no tiene el valor de mirarte, porque tú reflejas aquello que no se atreve a ver la humanidad. Tú sientes. Sabes amar, perdonar, sufrir, sanar. Eso le provoca envidia y también terror. Y por eso no intenta amarte. Intenta arrastrarte con él a su vacío. Pero tú no perteneces a ese lugar. No naciste para quedar atrapado en la oscuridad emocional de otro. Y entonces lo comprendes cada vez que guardas silencio. No para vengarte, sino para protegerte. Lo debilitas. Cada vez que no reaccionas, recuperas una parte de ti. Entonces su silencio ya no te hiere. Es tu paz lo que lo desconcierta. No necesitas su última palabra, porque la última palabra es la libertad que te das a ti mismo. 5. El silencio, eso que parece paz, puede ser la herramienta más peligrosa en manos de un narcisista. Existe una paradoja profunda en una relación con alguien que tiene rasgos narcisistas: lo más hermoso de ti. Tu bondad, tu compasión, tu capacidad de sanar es lo que más les molesta. No porque sea algo malo, sino porque ellos no pueden tenerlo. Pensaste que si amabas lo suficiente, si eras paciente, al final verían que tú eras la única persona genuina en su vida.
Pero te diste cuenta cuanto más sincero eras, más desconfiaban. Cuanto más tolerante eras, más te pisoteaban. Y cuando comenzaste a madurar, a poner límites, a no reaccionar como ellos esperaban, no vieron fortaleza. Vieron una amenaza. Para una persona sana, tu madurez emocional sería una fuente de inspiración. Pero para un narcisista, es un espejo que refleja lo que no quieren enfrentar sus propias carencias. Cuando perdonas sin amargura, cuando tomas distancia sin odio, cuando no necesitas gritar para ser escuchado ante sus ojos, eso no es nobleza. Es arrogancia. Es desafío. Es un recordatorio de que hay algo dentro de ti que no pueden controlar. Y eso los hace sentir inseguros. No es que te odien. Es que tú puedes hacer algo que ellos no pueden sentir profundamente, hacerte cargo de tus emociones y levantarte del dolor sin convertirte en alguien cruel. Y en algún rincón de su ser, aunque no lo admitan, sienten envidia. No envidia material, sino envidia de tu esencia, de la paz que sabes construir dentro de ti, de tu fuerza que no necesita hacer ruido, de tu capacidad de marcharte, no para herir, sino porque sabes que mereces algo mejor. Y esto es algo que nunca te dirán: ojalá pudiera tener la paz que tú tienes. Nunca lo admitirán porque eso los haría sentir derrotados. En cambio, se burlarán de ti. Llamarán a tu bondad ingenuidad, a tu firmeza arrogancia, a tu silencio frialdad. Todo para proteger una sola cosa, su ego herido pero altivo. No pueden enfrentar la verdad de que aquella persona que una vez subestimaron es quien tuvo el valor de hacer lo que ellos no se atreven a crecer. No te odian por ser demasiado sensible. Te odian porque te atreves a sentir, a doler y a sanar. Y eso los deja sintiéndose más vacíos que nunca. No necesitas cambiar tu forma de sentir. No necesitas ser menos emocional para parecer más fuerte ante sus ojos. Porque la verdad es esta: tu sensibilidad no es debilidad, es lo que te hace libre. Libre de la manipulación. Libre de la necesidad de demostrar tu valor. Libre del deseo de ser comprendido por quien no tiene la capacidad de comprender. Intentaste mostrarles que la bondad no es debilidad, pero luego entendiste: la gente solo comprende lo que está dispuesta a recibir. Y el narcisista no está dispuesto a entender. No puede porque la empatía en él está enterrada bajo capas de control y defensa. Cuanto más explicas, más distorsionan. Cuanto más suave eres, más te desprecian. Y ahí entiendes: no eres tú quien debe cambiar. Solo necesitas salir del juego. No estás aquí para educar a nadie sobre la compasión. No tienes la obligación de ser el hada emocional de alguien que se niega a aprender a ser humano. Estás aquí para vivir plenamente, amar sinceramente y entregar tu bondad a quienes tienen la nobleza de conservarla. Y entonces, cuando te marches con suavidad pero con firmeza, lo último que dejas atrás no es arrepentimiento. Es el silencio de alguien que ya no necesita ser validado. No necesita disculpas. No necesita explicaciones. No necesita justicia de quien no conoce la justicia. Te vas con la verdad, la dignidad y la compasión intactas. Eso es algo que nunca podrán robarte. Y por más veces que regresen de 1000 formas distintas, la verdad seguirá en pie. Que tú amaste y amaste bien. Y ellos solo supieron amarse a sí mismos. Pero es precisamente ese vacío su verdadera condena. No fuiste tú quien quedó atrás. Fueron ellos atrapados en un mundo
donde el control suplanta la conexión y el orgullo mata cualquier oportunidad de sanación. Y tú seguiste tu camino y te elevaste. Sin necesidad de testigos, pero con la certeza de que cada paso era una declaración merezco más. Y no pido permiso para ser libre. 6. Hay dolores que nadie ve porque quien los causa es demasiado hábil negándolos. Lo que más teme un narcisista no es perderte. Es ser visto por ti. Ser expuesto a la luz. No mediante acusaciones, sino con la claridad del silencio, con la mirada serena de quien ya entendió su verdadera naturaleza. Porque ellos no viven en la verdad. Viven en una versión cuidadosamente construida, inteligentes, amables, incomprendidos, siempre correctos, siempre fuertes. Han invertido toda su vida en construir esa imagen para que nadie, ni siquiera ellos mismos, tenga que enfrentar la verdad que detrás de ese brillo superficial hay inseguridad, una vergüenza no sanada, un niño que se sintió indigno de ser amado. Y lo más aterrador para ellos no es que los dejes, es que los veas, sin filtros, sin máscaras, sin control sobre la narrativa. Ya no discutes, ya no explicas, ya no intentas hacerles entender cómo te sientes. Solo miras y ves claro. Y es esa mirada sin expectativas, sin intentos de retener lo que los desmorona. Porque mientras tú intentes demostrar algo, ellos conservan poder. Pero cuando te detienes, no por rendición sino por comprensión, pierden lo único que los mantiene vivos, el control sobre tus emociones. Y entonces entran en pánico. Harán lo que sea para huir de ese momento de revelación, culparte, invertir los papeles, hacerse la víctima o desaparecer por completo. No están dándote espacio para pensar. Están escapando del espejo que te has convertido. Un espejo que refleja no lo que quieren ser, sino lo que han negado por tanto tiempo. Y esto es lo que necesitas entender: su retirada no es nobleza. Es miedo disfrazado de silencio. ¿Alguna vez pensaste: si hablo con suficiente suavidad, con empatía, tal vez lo entenderán? Pero no puedes traer luz a un lugar donde alguien se esfuerza por apagarla. No puedes sacar a alguien de la oscuridad si esa oscuridad es el único refugio que conocen. Porque la verdad, para un narcisista, no es lo que buscan. Es la mayor amenaza. No quieren ser comprendidos. Quieren ser vistos como han elegido ser vistos. Y cuando dejas de mirarlos con admiración, cuando dejas de creer en sus explicaciones, ya no pueden soportar tu mirada. No porque los odies, sino porque ya no colaboras con su ilusión. Te dirán que cambiaste. Y es cierto, cambiaste. Ya no eres quien suplica claridad a alguien que vive en lo difuso. Ya no eres quien se disculpa por sentir. Ya no eres quien se culpa cada vez que ellos se equivocan. Saliste de ese ciclo, no por frialdad, sino porque elegiste vivir en la realidad. La realidad de que fuiste herido, de que ellos rechazaron asumir responsabilidad. De que no todo dolor viene con una disculpa, y que no toda disculpa tiene valor curativo, especialmente cuando viene de alguien que no ha cambiado. Ya no esperas una última conversación. Ya no deseas un mensaje que diga perdón por todo. Has entendido que el verdadero final no fue cuando se fueron. Fue cuando dejaste de buscar su validación. Has elegido la paz y la verdad. Has elegido sentarte con tus recuerdos, recoger los pedazos, sin necesidad de que alguien más lo haga contigo. Has elegido vivir con el dolor, sin negarlo, y sanar no por sus disculpas, sino por el perdón que te das a ti mismo. Y cuando logras eso, entras en un nuevo nivel de libertad.
no libertad de ellos, sino libertad del vínculo emocional con quien no puede corresponder. Ya no eres manipulado por el silencio. Ya no interpretas palabras ambiguas. Ya no te preguntas, ¿se arrepentirá? Porque ahora entiendes incluso si se arrepienten. Eso no tiene nada que ver con tu sanación. Ya no necesitas que cambien para probar que mereces amor. Ya lo sabes. Ya eras digno. Incluso si ellos no lo vieron. Ya eras suficiente. Incluso si te hicieron sentir que no lo eras. Siempre lo fuiste. Y ahora eres lo bastante valiente como para no necesitar que te lo confirmen. Y esa es la liberación definitiva. No cuando se disculpan, no cuando cambian, sino cuando ya no necesitas eso para seguir adelante. Miras atrás, pero no regresas. Los comprendes, pero no los rescatas. Sientes compasión, pero ya no acompañas. Y te alejas, con calma, con firmeza, como alguien que por fin ha entendido la verdad, no necesita permiso para existir. Y tú no necesitas permiso de nadie para vivir en ella. 7. La verdad no necesita ser reconocida por quien la niega para seguir siendo verdad. Un día despertarás y ya no pensarás en ellos con un dolor punzante en el pecho. Tampoco desearás que comprendan, regresen o envíen una disculpa tardía. No porque los hayas olvidado, sino porque por fin te has recordado a ti mismo. Para alguien que ha vivido la manipulación y el abuso emocional de un narcisista, el camino hacia la sanación nunca es lineal. Te perdiste entre perdonar a otros y olvidar cómo perdonarte a ti mismo. Pensaste que si asumían responsabilidad, si tan solo dijeran la verdad, una vez tu corazón descansaría. Pero entendiste la paz no viene de ellos. Viene de tu decisión, de detenerte. Dejar de esperar una confesión. Dejar de anhelar un milagro de quien solo supo herirte. Dejar de explicar lo que ellos nunca intentaron comprender. Y cuando logras eso, sucede algo milagroso. Ya no necesitas que ellos cambien porque tú ya has cambiado. Ya no gritas en silencio. Ya no escribes mensajes que nunca envías. Ya no te repites 1000 guiones en la mente de lo que dirías si te los encontraras. Todo eso cae, como polvo que se lleva el viento del despertar. Y te ves, con claridad, por primera vez en mucho tiempo. Ya no eres la persona demasiado sensible, demasiado controladora, demasiado exigente como te etiquetaron. Eres alguien que sabe amar pero amó a la persona equivocada. Eres alguien que sabe perdonar pero perdonó a quien no se arrepintió. Eres alguien que confió y fue traicionado por atreverse a confiar. Y te perdonas a ti mismo por haberte quedado demasiado tiempo, por haber creído que el amor podía sanar a quien no quería ser sanado. Ya no te culpas, porque ahora entiendes algunas personas llegan no para quedarse, sino para enseñarte el límite. El narcisista no cambia porque lo ames, no recapacita porque sufras, no despierta por tu silencio, solo reacciona cuando ve que el poder se desvanece. Y tu silencio, tu serenidad, es el fin de su ilusión de control. Pensaste que eras débil por no poder olvidarlo rápido, pero la verdad es que eres más fuerte que nunca, porque enfrentaste la verdad desnuda, sin máscaras, sin ilusiones. No te mentiste, no jugaste a la víctima, atravesaste el huracán del dolor y aún así tu corazón quedó intacto. Y esa es la mayor victoria. Sin testigos, sin aplausos, solo tú y la paz que te costó una vida construir. Ahora cuando ellos escriben, ya no tiemblas, ya no esperas, ya no te enojas. Solo hay una mirada serena que dice,
Estuve allí. Lo superé. Y no quiero volver. Ya no quieres demostrar. Ya no quieres exponer. Ya no quieres que nadie pague. Porque la verdadera libertad no es vengarte. Es no necesitar nada de ellos para vivir una vida digna en paz y con sentido. Sabes que nunca se disculparán. No porque no se equivocaron, sino porque no tienen el valor de enfrentar la verdad. Pero eso ya no importa. Dejaste de esperar una disculpa de quien no puede conversar con la verdad. Concediste el perdón, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Te niegas a vivir con rencor, porque eso te ata a su sombra. Eliges la luz, aunque al principio duela en los ojos. Eliges avanzar, sin compañía. Y sabes, si alguien digno aparece en tu futuro, no te pedirá que te encojas para quedarte. Te mirará sin necesidad de controlar, de manipular, de mentir. Te verá como eres. Y eso bastará. No sobreviviste años de oscuridad para vivir en el recuerdo de alguien que nunca te vio. No sufriste, no lloraste, no te levantaste del abismo. Solo para caer otra vez frente a una puerta cerrada. Abriste otra puerta, la de la verdad, de la plenitud interior, de un camino sin necesidad de probar nada. Y estás caminando, paso a paso, por ese camino. Sin mirar atrás, sin necesidad de testigos, solo con un corazón en paz que ya no busca amor en quien no sabe amar. Solo con un alma firme que no se vende por una mirada vacía. Solo contigo, esa versión despierta que aprendió la lección y conoce su valor. No necesitas su perdón, no necesitas su reconocimiento, porque ya hiciste lo que ellos nunca se atrevieron a hacer, enfrentar la verdad y salir libre de ella. 8. Lo que más temen no es que te vayas, sino que dejes de creer en ellos. ¿Alguna vez pensaste que un día regresarían, se plantarían frente a ti, bajarían la cabeza, admitirían todo el daño causado y finalmente se disculparían? Pero ese día nunca llegó. Y sabes qué, eso fue lo mejor que pudo haberte pasado. Porque justamente en la ausencia de aquello que más deseabas encontraste algo aún más valioso, el regreso a ti mismo. Ya no hay noches en vela pensando en qué hubiera pasado si... Ya no te preguntas, ¿qué hice mal? Ya no escribes mensajes largos que luego borras. Ya no te paras frente al espejo buscando una razón por la cual no te amaron lo suficiente. Porque ahora sabes tú, no eras el problema. Nunca fuiste la razón de su crueldad, su frialdad o su manipulación. Solo fuiste el espejo involuntario que reflejaba su vacío interior, ese vacío que cubrían con una máscara de arrogancia, encanto y poder fingido. Cuando dejaste de intentar salvarlos, una parte de ti se sintió culpable, porque los amaste de una forma profunda que ellos jamás entendieron. Pero cuando empezaste a amarte con esa misma ternura, comprendiste que el amor no es sacrificio incondicional por quien nunca supo valorarlo. Te agachaste a recoger los pedazos tras cada pelea, cada silencio hiriente, cada manipulación emocional. Los justificaste. Ha sufrido mucho en el pasado, no quiso hacerlo. Quizá soy demasiado sensible. Hasta que un día levantaste la cabeza y viste que eras tú quien estaba siendo herido. Y tomaste la decisión que ellos jamás imaginaron. Te alejaste. Pero no por debilidad, sino por despertar. No hiciste un escándalo al marcharte. No gritaste, merezco algo mejor, no diste ultimátums. Si no cambias, me voy.
solo guardaste silencio y realmente te fuiste. Los dejaste con su juego de poder, con sus ciclos de control de falso afecto de amor, seguido de manipulación de culpa, seguida de disculpas. Un torbellino del que decidiste salir no porque ganaste, sino porque ya no querías seguir jugando. Y entonces sucedió la magia, dejaste de ser la víctima. Te convertiste en quien renació de entre los escombros de un amor falso. Empezaste con pequeños actos, dormir profundamente, reír sin culpa, hablar con seres queridos, sin reprimirte, escuchar música sin pensar en ellos. Cada gesto era una declaración silenciosa. He vuelto. Y esta vez no necesito que nadie me salve. No necesitas que nadie vea tu proceso de sanación. No necesitas que el narcisista reconozca realmente eres fuerte. No necesitas que te digan, me equivoqué. Porque ahora tu presencia en tu propia vida es suficiente. Ya no escribes diarios para enviarlos. Escribes para ti como testimonio de que atravesaste la oscuridad sin perder la luz de tu interior. No deseas venganza, porque sabes que el vacío con el que conviven cada noche es la condena que los acompañará toda la vida. No deseas su mal. Solo deseas que comprendan, pero si no lo hacen, estás bien igual. Lo que más teme un narcisista no es tu odio. Es tu indiferencia. No necesitas explicaciones. No necesitas un cierre. No necesitas que entiendan. Porque tú ya entendiste, el final no está en sus palabras, sino en tu decisión. Miras los recuerdos sin lágrimas, con una sonrisa serena. Gracias porque gracias a esos días, descubrí lo fuerte que puedo ser. Y sales al mundo ya no como quien se esconde, teme ser visto o teme volver a amar. Te muestras tranquilo, claro, y más radiante que nunca. No necesitas gritar que ya sanaste. Solo vives y tu vida se convierte en la prueba más poderosa. Algún día quizás oigan hablar de ti, que eres feliz, que triunfas, que vives una vida plena sin ellos. ¿Y qué sentirán? Eso ya no te importa, porque al superarlos, también superaste la vieja obsesión de ser validado. Ahora no vives para ser reconocido. Vives para estar a la altura de ti mismo. 9. ¿Alguna vez creíste que si eras lo suficientemente paciente, ellos entenderían? Pero el problema no era entender. El problema era que no querían entender. No todos tienen el valor de mirar el camino que han recorrido, especialmente cuando ese camino está hecho de lágrimas heridas y caídas que parecían imposibles de superar. Pero tú lo hiciste. Y no solo te levantaste, volaste. Es extraño, ¿verdad?, que alguien que alguna vez temblaba ante un mensaje sin respuesta, ahora sea quien elige el silencio como una declaración poderosa. Alguien que vivía al ritmo emocional de otra persona, ahora puede poner la mano en su pecho y preguntarse, ¿qué necesito hoy? Pasaste por días en los que creías que no podrías vivir sin ellos. Noches de llanto agotador por una mirada fría, una burla sutil, una retirada sin explicación. Intentaste ser mejor para encajar con alguien que nunca fue sincero. Te esforzaste por sostener lo que ya estaba podrido, y cuando todo se derrumbó, te culpaste, te preguntaste por qué no eras suficiente para ser amado. Pero entonces comprendiste que el problema nunca fuiste tú. No necesitabas cambiar. Solo necesitabas volver a ti mismo. Y eso fue lo que hiciste. Aprendiste a estar contigo sin teléfono,
sin alguien que te hiciera sentir valioso, sin necesidad de validación externa. Y en ese instante escuchaste algo que te fue robado durante mucho tiempo, tu propia voz interior. Era suave, pero firme. No gritaba, no te reprochaba, no te humillaba por haber sido ingenuo o débil. Solo te decía, estoy aquí, y nunca me fui. Aunque ellos intentaron hacerte olvidar, comenzaste a reescribir tu historia, ya no con capítulos titulados Lo que me hicieron, sino Lo que hice para salvarme. Limpiaste tu espacio, no solo tu casa, sino tu mente. Borraste las acusaciones que dejaron en ti. Eliminaste las etiquetas demasiado sensible, demasiado necesitado, demasiado complicado que usaron para encarcelarte. Y en su lugar, escribiste empático, valiente, profundo, digno. Ya no esperas que alguien más te vea, porque tú te ves con más claridad que nunca. Y cuando esa luz se enciende en ti, ya no necesitas escenario. No necesitas aplausos. Solo necesitas esa paz que antes parecía un lujo. Y entonces hiciste algo que antes pensabas que era egoísta, dijiste no. Ya no dices sí solo para no herir, porque ahora sabes que no debes sacrificarte para mantener la paz con quien no tiene intención de cuidarte. Ya no explicas sin parar cuando te malinterpretan, porque sabes que quien realmente se interesa preguntará para entender, no para juzgar. Ya no intentas ser honesto a su manera, porque ahora vives desde tu verdad, no desde su guión. Y un día, al mirar atrás, te diste cuenta de algo milagroso, te convertiste en la persona que tu antiguo yo pedía a gritos. Ya no eres frágil. Ya no entras en pánico cuando te dejan solo. Ya no necesitas pruebas para demostrar que mereces amor. Ya no dejas que el dolor guíe tus pasos. Estás firme en el terreno interior que tú mismo cultivaste. Vives ya no para cumplir expectativas ajenas, sino para honrar tu propio renacimiento. No necesitas una disculpa para sanar. No necesitas su admisión de culpa para sentirte valioso. No necesitas un closure para cerrar un capítulo. Porque ahora ya no necesitas que esa puerta antigua se abra. Has construido una nueva casa donde tú eres dueño fuego y corazón, que nadie más puede apagar. Si alguien te pregunta, ¿cómo lograste superarlo todo?, no hablarás de ellos. Hablarás de ti. De esas mañanas donde te levantaste aunque la noche anterior el dolor te dejara sin fuerzas. De esos diarios empapados de lágrimas, pero llenos de determinación. De esas veces donde repetiste una y otra vez, merezco algo mejor. Amaste a la persona equivocada, pero eso no te hace débil. Solo demuestra que tienes el valor de amar con autenticidad, de entregar y lo más importante de soltar cuando el amor deja de ser sano. Eres prueba viviente de que no hay oscuridad lo suficientemente densa para tragarse un alma que busca la luz. Y si estás al principio de ese camino, cree que un día sonreirás al mirar a quien eres hoy. No porque hayas olvidado, sino porque has perdonado. No porque ellos cambiaron, sino porque tú decidiste salir. Salir del círculo del dolor. Salir del juego del control. Salir del miedo a perder a alguien para volver con quien nunca debiste perder tú mismo. 10. Cuando alguien te hiere una y otra vez, pero aún se cree la víctima, eso no es un accidente, es manipulación. Existen victorias que no necesitan medallas, ni aplausos, ni siquiera testigos. Esas victorias suceden en silencio, cuando alguien que fue quebrado por la manipulación se levanta erguido
y camina alejándose dejando atrás las risas sarcásticas, el silencio despreciativo. Y todas las veces en que la realidad fue distorsionada tanto que casi olvida quién era. Sabes que has escapado cuando su voz ya no vive en tu cabeza. Sabes que has sanado cuando su mirada ya no te encoge el corazón. Sabes que has vuelto a ti cuando puedes mirar todo, no con dolor sino con gratitud, por haber sido vulnerable, por haber amado con todo, y por finalmente haber tenido el coraje de soltar. Ellos pensaron que siempre serías quien espera, quien explica, quien corre detrás de los silencios diseñados para hacerte sentir insignificante. Estaban acostumbrados a que tú pidieras perdón primero incluso cuando no habías hecho nada mal. Estaban cómodos con una versión de ti fácil de controlar, pero nunca se prepararon para encontrarse con la versión tuya que despertó. La versión que ya no pregunta, ¿estás bien cuando ellos desaparecen? Que ya no escribe párrafos intentando rescatar una conversación rota desde hace tiempo. Que ya no tolera estándares que pisotean su dignidad. Que ya no acepta un amor que es solo un disfraz para el control. Tal vez lloraste. Tal vez temiste. Tal vez fuiste manipulado hasta creer. Quizás realmente soy el problema. Pero hoy sabes tú no eras el problema. Eras el objetivo porque tu corazón era demasiado puro para que ellos lo perdieran sin lucha. Y lo perdieron. No porque los vengaste, sino porque ya no estás ahí para ser controlado. Ya no necesitas gritar me hiciste daño. Caminas con el silencio de quien ha soportado suficiente y ahora elige lo sano. Nadie necesita verte brillar para validar tu renacimiento. Pero cuando empiezas a vivir sin que ellos sean quienes definan tu valor, es entonces cuando se dan cuenta de que el poder que tenían ya no existe. Pueden intentar replicarte, presumir una nueva pareja como si tú nunca hubieras existido. Pero en el fondo lo saben, no puedes ser reemplazado. No porque fueras perfecto, sino porque fuiste sincero. Entregaste tu corazón, tu perdón, tu tiempo, tu paciencia, y aun cuando fuiste herido, seguiste esperando lo mejor en ellos. Pero lo que te hace irreemplazable es lo que ellos nunca podrán aprender: la integridad en el amor. El día que te fuiste pensaron que te quebrarías. Creyeron que con un par de palabras dulces, unos mensajes viejos, unas fotos del pasado, te harían volver. No sabían que cuando alguien que ama de verdad despierta, no vuelve. No busca venganza. Tampoco necesita validación. Solo quiere paz, algo imposible de conseguir en una relación basada en manipulación y mentira. Has aprendido a amarte como alguna vez los amaste a ellos. Dedicas tu tiempo a ti mismo, a tus sueños olvidados, a esa carrera que alguna vez sacrificaste, porque te hicieron creer que eras demasiado ambicioso, demasiado sensible, demasiado difícil de amar. Ahora sabes, no eras demasiado nada. Simplemente eras demasiado correcto para seguir atrapado en un error. Has vuelto a sonreír sin motivo. Escuchas sin sentirte amenazado por desacuerdos. Vives no para ser aprobado por alguien, sino para honrar tu proceso de sanación. Brillas no porque quieras demostrar algo al mundo, sino porque has dejado de apagar tu luz para que otros se sintieran cómodos. Y si estás leyendo esto, recuerda: tu renacimiento no necesita la aprobación de nadie. Solo necesita una cosa: tu permiso. Tienes derecho a empezar de nuevo, aunque hayas sido roto. Tienes derecho a creer en el amor, aunque hayas sido traicionado. Tienes derecho a sonreírle al pasado, no porque fue hermoso, sino porque lo superaste.
Y sobre todo, tienes derecho a estar orgulloso de ti, no porque seas perfecto, sino porque no permitiste que el dolor te convirtiera en alguien que no querías ser. Esa es la victoria más hermosa, y nadie puede arrebatártela. Has recorrido un camino más largo de lo que piensas. Pensaste que no podrías superarlo, pero lo hiciste. Y no solo lo superaste, estás despertando, renaciendo y volviendo paso a paso a tu versión más auténtica y fuerte. Puede que ellos nunca se disculpen. Puede que sigan con su vida como si tú nunca hubieras importado. Pero eso ya no importa, porque el verdadero poder no está en hacer que alguien se arrepienta. Está en ya no necesitar una disculpa para perdonarte a ti mismo. Perdonarte por haber amado a la persona equivocada, por haber sido ciego, por haber esperado, por haber aguantado, porque ahora sabes mereces comenzar de nuevo, sin cargar con el peso de lo que otros pusieron sobre tus hombros. La vida que tienes por delante no promete ausencia de dolor, pero te regala algo aún más valioso: claridad. Y desde esa claridad, reconstruirás todo esta vez con el amor propio como cimiento. No necesitas ser alguien diferente para ser amado. No necesitas encogerte ni ser menos emocional, más dócil o menos sensible. Todo lo que necesitas es ser honesto con tu propio corazón. Eres suficiente. Siempre lo has sido. Y si hoy aún estás en ese camino, el de sanar, el de recuperar tu voz, tu valor y tu paz interior, no estás solo. En este canal caminamos contigo no con juicio, sino con comprensión profunda desde quienes también salieron de la oscuridad. Suscríbete, activa la campanita y deja un comentario si alguna parte de este video resonó contigo. Porque aquí no solo contamos viejas historias, las reescribimos juntos. Historias de despertar de paz y de elegir vivir como realmente somos. Nos vemos en el próximo video, donde no hablaremos de quien te hirió, sino de la persona en la que te estás convirtiendo.